Vamos a estudiar juntos el día de hoy Oseas capítulo 2, versículos 22 al 23. Oseas capítulo 2, versículos 22 al 23. Del verso 2, al 23. Estamos en la versión Reina Valera, 1960, para que podamos leer juntos. Dice así: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más me mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami: tú eres mi pueblo, y él dirá: Dios mío. Wow. Como hemos estudiado, queridos hermanos y hermanas, Oseas retrata con vívidos colores la infidelidad y la fidelidad de un Dios fiel. La infidelidad de su pueblo, la disciplina subsecuente que Dios trae a su pueblo, pero al mismo tiempo aquella misericordia restauradora. El Dios que disciplina es el mismo Dios que restaura.
El que hace la herida es el mismo que sana la herida. Ese es Dios. Ese es el Dios de la Biblia y ese es nuestro Dios. Y si pudiéramos resumir lo que el texto está diciendo, lo que está diciendo es que Dios rechaza a Israel en el valle de Acor, pero reclama a Israel con una puerta de esperanza en medio del pecado. El sermón del día de hoy se titula El divorcio, sus consecuencias y el nuevo matrimonio. Y vamos a estudiar primero cómo el divorcio es declarado. O sea, Dios definitivamente proclama un divorcio desde el versículo 2 al versículo 8. Luego las consecuencias que este divorcio tiene, porque los divorcios siempre tienen consecuencias y siempre son muy malas. Versículos 9 al 13. Y luego el nuevo matrimonio que Dios anuncia desde el versículo 14 al 23. Así que para aquellos que toman nota, 3 puntos: el divorcio declarado, versículos 2 al 8, las consecuencias del divorcio, versículos 9 al 13, y el nuevo matrimonio anunciado desde el versículo 14 al 23. Y quiero llevarte entonces a la profundidad del texto, porque realmente es impresionante este párrafo y vuelve a reforzar la idea que hemos venido desarrollando en los primeros sermones. Cómo se está mostrando el amor y la gracia de un Dios fiel ante la tragedia de la infidelidad de un pueblo que debía responder al amor de Dios, que debía responder a esa misericordia que Dios tiene, que es impresionante. Esta mañana todos juntos cantábamos sobre quién es Dios y proclamábamos su provisión y reclamábamos y clamábamos y reconocíamos quién es Dios y lo que Él da. Y es interesante ver que este pueblo de muchas maneras también vio la fidelidad de Dios, como muchos de nosotros la hemos visto en nuestras vidas. Y lo primero que nota el texto es que Israel había roto el pacto. Dios decidió casarse con un pueblo. Él propuso matrimonio. Él llegó a Abraham. Él hizo pacto con Abraham. Él lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos. Él lo alcanzó en un mundo pagano. Él se casó con un pueblo. Abraham es padre de la nación de la fe. Y lo impresionante es que este pueblo se fue tras otros dioses innumerables veces, innumerables. Y definitivamente a esta altura en la historia de la redención, el pueblo rompió muchas veces el pacto y definitivamente Dios estaba proclamando un divorcio, un divorcio. Y quiero que destaquemos algunos puntos que se muestran muy claramente. Lo primero es una reprensión directa. Hay una reprensión. El verso 2 dice: contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Lo que el texto está haciendo, fíjense, hasta el verso 1 del texto, Dios le está hablando directamente a la mujer representada en Israel. Ahora no le está hablando a la mujer, ahora gira el autor y le habla a los hijos de esa mujer. Y le habla a los hijos y le está diciendo que ahora ellos tienen que actuar reprendiéndola. La idea ahora es que los hijos contiendan con su madre por lo que había hecho. Eso es lo que el texto nos está diciendo con mucha claridad. Y este es un notorio diálogo donde Dios está también mostrándonos que dentro del pueblo no todos eran tan pecadores. Porque siempre va a pasar así, queridos. Siempre Dios reconoce en medio del pueblo de Dios que hay algunos que sí intentan y se guardan para el Señor. En la época de Primera de Reyes, capítulo 18, el Señor levantó a muchos hombres que permanecieron firmes delante del Señor, a pesar del paganismo del pueblo, a pesar de eso. De aquí sacamos algo que es importante. No todo Israel estaba tan mal. Cada individuo entonces es responsable de su propia integridad espiritual. A pesar de que todo un pueblo pueda ser catalogado como pagano, pueden haber dentro del pueblo algunos que se guarden para el Señor. Y eso es importante. Les vuelvo a repetir, en la época de Elías, 7,000 individuos
no quisieron paganizarse. Y en un mundo pagano, donde la iglesia se tiende a paganizar, se van a levantar hombres y mujeres que quieren ser santos y fieles al Señor. La nación de Israel fue culpable de adorar a los dioses de las naciones paganas que lo rodeaban, y es evidente, y especialmente al dios cananeo de la lluvia, Baal. Están en una zona semidesértica, ¿no? O desértica. El agua es importante. Las necesidades de agua eran importantes para todo lo que eso significa. Porque los seres humanos tienen necesidades, ¿no? Usted tiene necesidades. No hay que pagar la luz, no hay que pagar el agua, no hay que pagar el gas, ¿cierto? No hay que pagar Falabella, entre otras. ¿Cuál es el punto? Que Dios sabe que tenemos necesidades, pero el pueblo, este pueblo, no las buscó en Dios. No buscó suplir esas necesidades en Dios, sino en otros dioses. Buscó alternativas. Es como nosotros, también buscamos alternativas y no confiamos en el Señor. Cada vez que había sequía y hambruna, en lugar de volverse al Señor, y fíjense, ¿quién es el que controla el tiempo? ¿Baal o Dios? Y cuando había sequía, en vez de ir al Dios que controla el clima, iban detrás de Baal. Es ilógico. Nosotros también hacemos cosas muy incoherentes, como poner nuestra esperanza en seres humanos, poner la esperanza en un nuevo gobierno, poner la esperanza en una política económica, poner la esperanza en cuánto dinero tengo debajo del colchón. Y esa es la locura más grande del ser humano. Y aquí la estaban demostrando otra vez. Y lo que están mostrando claramente es la idolatría que estaba en sus corazones, que en la práctica lo promueve como una prostitución, realmente una prostitución, porque se iba en pos de otros dioses, abandonando a un Dios fiel que entró en pacto con ellos. Muchas veces, y no debiéramos sorprendernos de eso, que los creyentes pongamos nuestra esperanza en alguien o algo más que Dios para suplir nuestras necesidades. Y lo único que hace eso es mostrar la idolatría de nuestro corazón, porque así somos. Y así era este pueblo, y este pueblo fue advertido muchas veces, y el verso 3 y el 4 le proclama una advertencia muy fuerte. Le dice: no sea que yo la despoje y la desnude, y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, la mate de sed, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. O sea, la advertencia era clara. Si Israel no abandonaba la idolatría y no se volvía al Señor, estaría desnuda como fue encontrada. Y ahí está haciendo recordatorio a textos que están en Ezequiel 16. Cuando usted lee Ezequiel 16, se muestra con detalle esa elección. En ese momento, la nación de Israel es representada como una niña recién nacida que fue abandonada. Así era representada en Ezequiel 16 Israel, una niña recién nacida abandonada, que el Señor recoge de la tierra porque tiene compasión de su pérdida y su abandono. La toma pobre e indigente, la cubre, la viste su desnudez, la lava, la limpia y la viste de preciosos ornamentos. Hace una alianza de amor con ella y la toma como su esposa. Ezequiel 16 es una representación más de aquel proceso de Dios casarse con su pueblo. Y aquí está recordándoles, en este texto de Oseas, ustedes eran como esa niña abandonada, les dice, que la recogí en la tierra, la abandonaron desnuda en la calle y fueron recogidas. Y esa advertencia le dice que si Israel no se vuelve de su camino de injusticia, sufrirá las consecuencias de su prostitución. Si su tierra era fértil, será como un desierto sin habitantes, y la gente de esas tierras sería llevada a cautiverio. Es una tremenda advertencia, una tremenda advertencia. ¿Y por qué era esa advertencia? Porque el pueblo estaba despreciando el amor conyugal
el privilegio de volver a su marido y sufriría la vergüenza, y esa era la advertencia: vas a sufrir públicamente la vergüenza de ser expuesta frente a los demás, como en el día de su nacimiento. Es fuerte. El lenguaje utilizado acá es muy fuerte. Nosotros no estamos acostumbrados a hablarnos de esa manera, sobre todo en Chile, somos muy sensibles de piel. Acá en Chile tú levantas la ceja a alguien y ya se ofende. Somos muy sensibles. Este lenguaje es poco común para nosotros. Sin embargo, es la verdad. Y es la verdad de Dios. Dios le está hablando a su pueblo y lo está desafiando. Estamos frente a un claro mensaje: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El precio de la infidelidad es muy alto. Eso es lo que está poniendo el texto con mucha claridad. Lamentablemente que la falta de arrepentimiento de Israel estaba exponiendo a este pueblo a una situación de vergüenza, de miseria, de pobreza, de abandono y finalmente de muerte. Era grave. Y como resultado de su infidelidad, usted y yo ya lo sabemos, y si usted viene de visita por primera vez, póngase al día en YouTube, porque ya lo vimos la semana anterior, pero les hago un recordatorio. Ese pueblo cayó en el cautiverio. Todo el reino del norte, las 10 tribus de Israel que formaron el pueblo del norte, fueron en cautiverio en el 722 a.C. por Asiria, y nunca más volvieron a ser pueblo, dejaron de existir. O sea, desaparecieron. Esas son las consecuencias del pecado. Israel perdió sus bienes, Israel perdió su tierra, su libertad, la soberanía nacional, sufrió las penurias de la humillación y la privación de las privaciones que recibiría en tierra extranjera. Es una situación grave porque el pecado tiene consecuencias. Y Oseas nos advierte, nos pone en las dos caras de la realidad. El pecado tiene gravísimas consecuencias y por otro lado hay un Dios de misericordia. ¿Cuál es el paradigma aquí? Que generalmente se establece es que tendemos a ir no solo hacia la misericordia, sin considerar la advertencia. En otros contextos se van solo a la advertencia sin considerar la gracia. Las dos cosas caminan juntas, siempre, siempre. ¿Y por qué tal advertencia? Porque la advertencia es grave. ¿Les parece grave la advertencia? Si el Señor se te aparece esta noche y te dice todo esto a ti, yo me muero de miedo. ¿Por qué tal advertencia? El verso 5 lo dice. ¿Qué dice? Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró. Se deshonró. ¿Por qué es bueno recordar eso? Porque no es por nada. Parece loco tener que decirlo, pero los cristianos tendemos a minimizar el pecado cotidianamente. Tendemos a minimizar cuánto y cuántas veces pecamos. Tendemos a minimizar realmente lo que sucede en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Y si el Señor hiciera cuentas sobre nuestros pecados, estamos en falta, y grave falta, ¿cierto? Entonces no es por nada que esto está pasando, no es por nada que hay consecuencias, no es por nada. Se prostituyó. Y creo que es necesario entonces recordarle a Israel, eso es lo que Dios está haciendo, el por qué. No es un Dios, nuestro Dios no es un Dios visceral, no es un Dios que se levanta con la pata izquierda hoy día. Oh no, Dios se levantó con la pluma parada, dirá otro. No, así somos nosotros, hormonales algunas y otros enojones, pero son otras iglesias, parece. Habla, Señor. Vuelvo a recordar que la relación de Dios con su pueblo es un pacto y se refleja como un pacto matrimonial. Israel se había casado con Dios en el Sinaí. Éxodo, en el Sinaí se había casado con su pueblo. Israel prometió fidelidad en ese momento, en el Sinaí. Después de que se arrepintieron, sí, Señor, ahora sí.
Sin embargo, pronto se desvió de esa alianza, de ese pacto, y comenzó a irse en pos de otros dioses. Israel no tardó en abandonar a Dios, su esposo, para prostituirse detrás de otros dioses. La idolatría en el contexto bíblico es una ruptura del pacto. Es una violación de los votos de lealtad. La idolatría es una bajeza. Todos nosotros sabemos que la infidelidad conyugal es una bajeza y es dolorosísima y tiene graves consecuencias. Quizás las has vivido o las has visto de cerca. Todos sabemos lo que eso significa. Ahora, la segunda parte del versículo nos da más detalle de esto. Nos da más detalles de este engaño y por qué Dios está obrando también así. Verso 5, segunda parte, porque dijo, ¿qué es lo que dijo ella? Iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi... ¡Wow! La idolatría, ¿sabe lo que hace? Ciega la mente. Ciega la mente. No logra ver. La gente no logra ver lo que está pasando. Se ciega. Cuando hay una idolatría fuerte en nuestros corazones, nos cegamos y comenzamos a obrar irracionalmente, gobernados por las pasiones idolátricas de nuestro corazón. Y eso es lo que le está pasando a Israel. Israel sabe quién es el que provee todas las cosas. Jehová. ¿Quién es el que nos da la comida todos los días? Jehová. ¿Quién? ¿Y de dónde la está buscando? En otro lugar, hermanos. Israel, en el capítulo 4, verso 12, muestra tal necedad al pueblo de Israel. Capítulo 4, verso 12 dice: mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Hermano, le empezaron a preguntar a un palo. Es como hoy día uno ve gente así, ¿no? Le pregunta a un mono de yeso. Le preguntan a un palo. Esa es la irracionalidad que puede llevar la idolatría del corazón. Esas son las consecuencias. Verso 12, capítulo 4, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, y el leño le responde. ¿Por qué? ¿Por qué el leño le responde? Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Satanás se aprovecha de eso. Entregarse a la idolatría es un desastre, hermanos. Y eso es lo que está planteando aquí. Incluso el pueblo se llegó a tal punto que llegó a esta irracionalidad de ir detrás de cosas hechas y hablarle a las cosas hechas en vez de hablarle al creador de las cosas hechas. Y eso es posible que pase al pueblo de Dios. Es posible que nos pase si no estamos atentos. ¿Por qué? Porque la idolatría ciega. Recuerde eso. ¿Qué es lo que hace la idolatría? Ciega. Y es por eso que necesitamos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra del Señor es colirio para nuestros ojos, para que podamos ver nuestra desnudez. Apocalipsis capítulo 3. Necesitamos la palabra. Necesitamos congregarnos para escuchar un sermón. Necesitamos abrir nuestra Biblia todos los días. Necesitamos ir a un grupo de conexión para que conversemos y compartamos y nos exhorten, nos enseñen la palabra. ¿Por qué? Porque la idolatría ciega. Y ninguno de los que estamos aquí es tan brillante para no caer en eso. Ninguno es tan brillante. El único brillante es Cristo. Todos nosotros podemos caer. Todos, incluyéndome, por supuesto. Necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos su palabra, necesitamos su Espíritu Santo. ¿Cómo podrías identificar? Yo le hubiera dicho esto a Israel. ¿Cómo Israel puedes identificar un ídolo en tu corazón? Y esto es una receta práctica. Lo que tienes que hacer para identificar la idolatría de un corazón, tenemos que seguir un camino, el camino del uso del tiempo, el camino del uso del dinero de una persona y el camino de sus afectos. Porque cuando alguien tiene idolatría en su corazón, ese ídolo se va a manifestar en cómo usa su tiempo, cómo usa su dinero, y qué es lo que ama y a quién ama. ¿Por qué?
Porque cuando alguien tiene un ídolo en su corazón, aquel se sacrifica por él. Se sacrifica por él. Va a pasar tiempo con él. Gastará su dinero en él. Hablará de él. Lo servirá. Le protegerá o lo defenderá. Pensará mucho en él. Se preocupa por él. Construye su horario en torno a él. Va a intentar mejorarlo, perfeccionarlo. Se va a enojar cuando alguien o algo estorba estar con ese ídolo. Va a experimentar miedo cuando se sienta amenazado de perderlo. Incluso puede llegar a depresión cuando no logra obtenerlo. Muy probablemente todos nosotros algo de eso tenemos. Y lo que Dios está exponiendo en el pueblo de Israel son las señales claras de su idolatría. Fíjense, Israel confiesa cuál es el propósito de ir detrás de los amantes. ¿Cuál era el propósito? Obtener pan y agua, alimento necesario. Obtener lana y lino, obtener ropa. Y obtener aceite y bebida, deleite, placer. Comida, ropa y placer. Dale a alguien comida, ropa y placer y lo tienes. Egoístamente Israel se está apropiando de estos regalos como algo que tiene derecho. Y fíjense, repite todas las veces el pronombre mío, como que si fuera de él. Hermano, lo que tenemos es nuestro. Nuestros hijos son nuestros. Nuestro esposo, esposa, cónyuge es nuestro. No, nuestra casa es nuestra, nuestro auto es nuestro. Alarguemos la lista. ¿Hay algo nuestro? Pero la idolatría nos... Ok, estamos viéndolo. Qué bueno, gloria a Dios. Y qué interesante, porque él todas las veces dice aquí que este pueblo está diciendo: mis amantes me darán mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mis bebidas. Nuestra generación le está pasando eso también. Nuestra generación corre tras la bendición, y la teología de la prosperidad ha hecho un desastre en la iglesia actual, porque van detrás de la bendición, pero no quieren al que bendice. No lo quieren. Nuestra generación está detrás de las cosas y no de Dios. Ella está interesada en lo que Dios puede dar y no en quién Dios es. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este divorcio? Fíjense que lo primero que anuncia en el verso 6 y 7 es una disciplina. Verso 6 dice: por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. No sé si usted lo nota, pero la disciplina que Dios está haciendo además tiene misericordia. Toda la disciplina que Dios establece sobre un pueblo idólatra es más encima misericordiosa, porque Dios no le va a permitir a esa esposa infiel seguir siendo infiel. Le va a impedir llegar al amante. Qué increíble es Dios. Cierra el camino con espinos, levanta un muro contra él, para que se sienta confundida este pueblo, esta nación. Incluso cuando con su tenaz rebeldía sigue persistiendo buscando a su amante, no lo encuentra. Y esa insatisfacción crónica que se le empieza a producir por dentro, ese vacío frustrante que comienza a persistir en el interior de esa nación y puede pasar al interior de una persona, le hace volverse al Señor. Sin embargo, el texto nos aclara algo: no se vuelve al Señor por las mejores razones. Y a veces nos pasa. Dios nos mete en disciplina y volvemos al Señor no por Él, sino por cómo Él me puede arreglar la vida. Así somos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel.
el texto expone que no se vuelve por las mejores razones. Porque, ¿qué es lo que dijo la nación? Dice, porque mejor me iba entonces que ahora. No, este amante no está muy bueno. Mejor me devuelvo con el anterior. No es Dios, hermanos, lo que busca Israel en este regreso, sino las bendiciones que Dios puede dar. Quieren las cosas y no quieren al Señor. Sin embargo, hay algo más que el texto muestra. No solo la conveniencia de no perder lo que tenía o recuperar lo que tenía, sino algo mucho más profundo que está en el corazón del pueblo del Señor: la ingratitud. El verso 8 dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. La gente tomó aquello que Dios le daba y lo volvió un ídolo. Y no le agradeció al Señor, sino que lo hizo suyo y amó lo que Dios le daba en vez de amar al dador. Eso es lo que estaba pasando aquí. El pecado es grande porque se ignoraron las bendiciones que Dios le había dado, pero sobre todo, ¿quién las había dado? Ese es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas en los cuales el pueblo de Dios cae y caemos es que somos mal agradecidos. Y la gratitud al Señor se va a mostrar de muchas buenas maneras, y se tiene que mostrar de muchas buenas maneras. Entonces, qué maldadoso es tomar los dones de Dios y no buscar a Dios. Todos sabemos eso y no requiere mucha explicación. Todos sabemos que eso es feo, ¿cierto? ¿Usted lo ha experimentado con sus hijos alguna vez? Que los hijos se acercan: papito, hola, qué lindo eres, te quiero mucho. ¿Y qué uno piensa por dentro? ¿Qué quieres? A nosotros nos da risa, pero es feo. En el fondo es muy feo. Porque ¿qué tal el día que tú le digas que no? ¿Reacciona contigo de la misma forma? ¿Va a poder persistir en decirte te amo, papá? Así somos. ¿Saben cuál es la diferencia entre los niños nuestros y nosotros? Que ellos no tienen filtro. Simplemente lo hacen. Nosotros lo escondemos. Nosotros creemos que podemos engañar, pero a Dios no lo engañamos. Dios conoce nuestro corazón. Por eso la ingratitud de Israel no anuló, hermanos, la generosidad, pero también tuvieron consecuencias. Es evidente que a pesar de todo, Dios estaba impidiendo que siguieran yéndose hacia los Baales. La frenó a esa nación y va a empezar a retornarla, pero hay consecuencias y no podemos evitarlas muchas veces. Y lo más probable es que tengamos que terminar agradeciendo que a pesar de las graves consecuencias, no fueron suficientes consecuencias para la envergadura de nuestro pecado. Porque Dios no nos paga conforme a la multitud de nuestros pecados, sino que Él es misericordioso. ¿Cuáles entonces fueron las consecuencias de este divorcio? Versos 9 al 13. La infidelidad de Israel le costó muy cara, queridos. Dejar a su legítimo marido en pos de los amantes le trajo un camino muy resbaladizo y pérdida irremediable. Fíjense, el verso 9 y verso 12 habla de una privación material. Va a haber falta material. Verso 9 dice: por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. Yo te lo pasé, ven para acá. Esto que tienes tú no es tuyo, devuélvemelo, es mío. Y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Porque Dios está haciendo lo que Él merece hacer, porque todo es de Él. Y si eres ingrata, ven para acá, te lo quito, si es mío. No tiene el derecho. Alguno pillo va a decir: no, el que da y quita le sale una jorobita. Con Dios no podemos jugar así. El verso 12 advierte:
y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes, o sea, me las gané, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. O sea, Dios retira el trigo, retira el vino, retira todo lo que sustentaba a esa nación. Empieza a retirarlo. Así como retira la lana, retira el lino que cubría su desnudez, la retira. Y además devasta sus cosechas. Wow. Pastor, Dios no es un Dios de misericordia. Dios no es un Dios buenito. Algunos, como lo decía la semana pasada, se lo imaginan con una barbita blanca, un viejito así, bien generoso. Sí, Dios tiene esa forma. Dios es muy generoso. Pero Dios es santo. Dios es justo. Dios no dejará al inocente por culpable. Gracias a Dios por Cristo hoy. Gracias a Dios por Cristo. Israel entonces se había prostituido y recibió el pago por su pecado. Sus amantes, hermanos, en este contexto metafórico, eran muchos. Y la motivación era una sola: la recompensa que podía obtener. Eso es lo que le pasaba a Israel. ¿Por qué iba detrás de uno u otro? Dependiendo de quién lo que le podía dar el otro, se iba con él. Y eso es lo triste, hermanos, de algunas relaciones que viven solo por conveniencias. Solo por conveniencia. No por el pacto de amor que Dios quiere. Y es triste observar eso, que pudieran haber relaciones que están solo por conveniencia. Dios quiere relaciones de pacto, de amor de pacto. Y los dioses de Canaán eran gran parte de esa atracción que de esta nación buscaba, hermanos. Era un intento por destronar a Dios. Ese era el intento. Eso es lo que hacen los ídolos. Intentan destronar todo el tiempo a Dios. Y ellos lo destronaron reemplazándolo por los Baales. ¿Qué otra cosa tenía como consecuencia este divorcio? Verso 10, mire lo que dice. ¿Qué otra consecuencia tiene? La vergüenza moral. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Llega el minuto donde esto se expone. Dios podría exponer nuestros pecados. Yo una vez hice ese ejercicio. ¿Se imaginan, hermanos, que pusiéramos una pantalla gigante aquí, que estuviera conectada a sus cerebros, y nos juntáramos un ratito a mirar qué es lo que pasa en nuestra mente durante la semana? ¿Cómo quedamos aquí? Mal, ¿no? Porque así es nuestra mente. Somos orgullosos, autosuficientes, codiciosos, lascivos, rencorosos, muchos de nosotros. Estoy hablando de... ¿Bien o no? ¿Les suena parecido ese tipo de cosas? La consecuencia era que Dios expuso a Israel. Y miren lo interesante: no los exponen sus amantes. Aquí la exposición de la situación, y uno podría decir, los amantes lo expusieron. No, Dios lo expuso. Porque ¿quién está detrás de todo? Dios se encarga de sacar a la luz. Dios se encarga de sacar a la luz. El mismo Dios es aquel que expone la realidad de nuestro corazón. La degradación de Israel era escandalosa y Dios la sacó a luz, la mostró. ¿Qué otra consecuencia? Fíjense la segunda parte del verso 10, dice: y nadie la librará de mi mano. Y eso es bueno recordarlo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que tenemos un Dios que ningún poder militar del mundo, ningún abogado de este mundo, ninguna entidad religiosa, ningún papá, ninguna mamá te va a sacar de sus manos. Cuando Dios decide amarnos y llamarnos y santificarnos, nada nos va a separar de eso. Pero de la misma manera, cuando Dios viene persiguiéndonos con la correa, no va a haber un abuelo que nos va a sacar del camino del papá. Como hay algunos malos abuelos que hacen eso, ¿no? ¿Aló? Que no dejan a sus padres hacer su pega. ¿Aló? ¿En otras iglesias? Amén. Se meten, metiches.
metiches, y lo exponemos aquí públicamente. Y de hecho a veces pasa que todavía a veces pensamos que podemos escapar de los ojos del Señor. Todavía pensamos que podemos escapar de su mano. Estamos en sus manos. Somos del Señor. Y tiene un lado positivo y uno negativo. Lo positivo es que nada nos va a separar de su amor. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos va a soltar de su amor. Pero tampoco de su correíta. Y Él nos pega con palitos de helado. Al que ama, disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. ¿Pero por qué? Lo dice clarito el texto en Romanos: para que participemos de su santidad. Él quiere que seamos como nuestro Señor. Y sería además otra consecuencia, verso 11, una decadencia espiritual. Verso 11 dice: y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. O sea, Dios las enviaría al cautiverio a esta nación y cesaría todas sus fuentes de alegría. Y es lo que pasa cuando Dios trae disciplina. No hay cosa que te alegre el corazón. Y vas a tratar de salir para allá, salir para acá. Otros van a tomarse algo para tratar de alegrarse y nada va a alegrarles. Porque la fuente de gozo no está en las cosas de esta tierra, está en el Señor. Y si no hay arrepentimiento, olvídate del gozo. Porque el gozo viene, ¿cómo cantábamos? En la mañana, cuando la lumbrera de Cristo, la aurora, la luz de la aurora resplandece en nuestros corazones. Sin Cristo no hay gozo. Sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay nada, hermanos. Solo Cristo es la fuente de todo lo que nosotros somos y necesitamos. Pero, hermanos, y uno podría preguntarse a esta altura: ¿y hay más consecuencias de este divorcio? Sí, lamentablemente sí. Verso 13, un castigo proporcional. Dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Es como decir, si se prostituyeron por 20 años, bueno, 20 años tienen que sufrir. ¿Y sería injusto? No, no sería injusto. Y Dios, ¿por qué? Porque lo hace proporcional. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Todas las veces que prendieron incienso a los Baales, Dios contó los días. Entonces no estaría mal que al menos esos días Dios le hiciera pagar. Vuelvo a repetir, porque tiene que decírselo a nuestra alma. ¿Eso es injusto? No, no es injusto, es justo. Y peor aún, Dios, porque Él es santo, podría obrar mucho más radicalmente que eso. Y adornaba de sus zarcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Israel utilizó los bienes recibidos de Dios para adornarse y engalanarse, pero ¿para quién? Para sus amantes. Lo que su esposo le daba, lo usó para ir tras sus amantes. Eso es lo que el texto está diciendo. Y cuanto más se olvidaba Israel de Dios, más se entregaba a la lujuria ardiente con aquellos amantes con los cuales se prostituyó. Y es por eso que el profeta resume esta maldición y la desgracia, todo por causa de la desobediencia continua. Y todo lo que quedaría para este Israel sería la desnudez, el desierto, el hambre, la sed, la vergüenza, la tristeza, la soledad y la ruina. Yo sé que ya todos queremos que termine el sermón porque está pesadito, ¿no? Porque nos está hablando bien duro el texto. Esas generaciones sufrieron mucho, pero Dios, hermanos, tendría misericordia y haría una sorprendente propuesta. Porque es sorprendente la propuesta. Cuando uno ya entiende el contexto, dice: ¿y por qué Dios va detrás de ellos otra vez?
Pero sí es necesario aclarar, y lo discutíamos el viernes en el grupo de conexión que participé, que es la perspectiva del tiempo. Porque Dios tiene misericordia, pero no dejó de cumplir un tiempo donde Israel sufrió mucho. Luego vino la restauración. No es que Dios tenga que decir, Señor, yo me arrepentí de mis pecados y ya mañana está todo arreglado. No. La perspectiva del tiempo en la Biblia es importante, porque Dios la restauración la realiza en el tiempo que Él decide hacerlo. Y pudiéramos nosotros recibir restauración en la siguiente generación, con nuestros hijos, y no nosotros, porque eso pasó aquí. La restauración de Israel fue a la siguiente generación, y nuestro pecado, y este pecado acompañó a esta generación durante toda su existencia. Pero Dios es misericordioso, y si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios puede minimizar las consecuencias en nuestra vida, sí. Y si no las minimizará, Dios va a cumplir su misericordia con la siguiente generación. Ese es Dios. Dios no es un abuelito bonachón que puedo venir y decirle así, si ya me arrepentí. Dios es Dios. Y no podemos pintarnos en nuestra mente una idea de un Dios que no es. Porque estamos delante del Dios que hizo el cielo y la tierra, del Dios santo, 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 grande y temible en todas las generaciones, que ha condescendido en venir a buscarnos donde estamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es por eso que nos debemos a Él, y es por eso que cantamos a Él, y es por eso que nos congregamos, y es por eso que nos santificamos para la gloria de ese grandioso y glorioso Dios. Dios no es un Dios que podemos hacer tratos con Él y manipularlo y decirle promesas, Señor, si tú haces esto, si camino de rodillas hasta no sé dónde, tú me vas a dar esto y me lo tienes que dar. Dios no es así. Dios no acepta cohechos, no acepta coimas. Dios no es manipulable. Y es bueno decírselo a nuestra alma, porque la distorsión de la imagen que hemos tenido de Dios en la iglesia en los últimos años y en las últimas décadas por una predicación del evangelicalismo ha distorsionado la realidad de quién es el Señor, a quién cantamos. El hecho de que podamos estar juntos un día domingo, alegrándonos juntos de vernos, pero también poder cantarle a Él, es un privilegio impresionante, y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que eso es un privilegio. Y tú le vas a enseñar a tu hijo que es un privilegio cuando no le pases un autito para que se entretenga, sino cuando se lo quite y le digas adora al Señor. Así le vas a enseñar quién es Dios. No cuando le pases la tablet para que se entretenga mientras tú cantas y él juega. Ese es nuestro Dios, a quien adoramos. Y lo impresionante de este texto, queridos, es que Él anuncia un nuevo matrimonio. Se quiere casar otra vez. Se quiere casar. Se quiere casar, y Dios toma la iniciativa de la reconciliación. Es Dios quien corteja, es Dios quien conquista, es Dios quien la atrae otra vez. Verso 14, mire el verso 14, mire. Pero he aquí, ¿qué dice? Que yo y la llevaré al desierto y hablaré. Oh, qué romántico, hermano. ¿Sí o no? Qué romántico. La voy a traer y la voy a ir a un lugar solito los dos y le voy a hablar a su corazón. Diga, dígalo nomás, porque ya sé que lo está sintiendo. Así es Dios. Así es nuestro Dios. Lejos de renunciar a Israel, procede a cortejarla. Es como el comienzo de un nuevo noviazgo, una nueva oportunidad para enamorarse, una nueva oportunidad para enamorarse, un nuevo compromiso, un nuevo matrimonio.
Porque cada vez que Dios viene tras de nosotros y nos arrepentimos, Dios nos dice: te estoy también dando a ti una nueva oportunidad para que tú te enamores de mí. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos perdona nuestros pecados y nos da una nueva oportunidad y nos dice: hoy es otro día para que te enamores de mí. Y fíjense que da 6 pasos decisivos en esta reconquista. Y esto es aprendan los varones también aquí, ¿no? Para reconquistar hay que hacer cosas. Primero la atrae, después dice: le daré, le da. Luego quitaré de su boca, le ayuda a sacar los dichos. La desposaré conmigo, me voy a casar con ella. Seré complaciente, la voy a regalonear, voy a sembrar en ella. Hermana, ¿sí o no que cualquiera se enamora así? ¿Cierto? Claro. Pero entonces busque al Señor. Amén. Porque no hay hombres así. No existen. Podemos acercarnos en algunos aspectos, pero si usted cree que va a haber un hombre que pueda acercarse a cómo es Dios, nunca. No cree falsas expectativas, sino agradezca lo que Dios le va a ir dando progresivamente, porque usted no es la bella durmiente. Usted es como Israel. Amén. Ok. Entonces el Señor usará su encanto. El Señor va a usar su encanto para hablar al corazón de su amada. Dios llevará a su amada al desierto, caminará con ella y hablará con ella para conquistarla. Interesante, lo que está haciendo es Dios es cambiando el escenario completamente y convierte la desesperación en esperanza. Porque Israel estaría en la desesperación y la viviría por décadas, esa desesperación. Y en esas décadas de desesperación, el Señor le va a decir: pero voy a ir a buscarte y te voy a hablar. Y Dios va a transformar los sentimientos de su amada y va también a cambiar las circunstancias que le rodean. Y eso lo hizo progresivamente. Incluso el verso 16 dice que cambiaría su infidelidad en fidelidad. Dice el verso 16: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Y esto es importante, porque Baali significa mi señor, mi amo. ¿Y sabe lo que significa Ishi? Mi esposo. Mi esposo. Ya no me dirás mi señor, me dirás esposo mío. Ya no solo veremos a Dios como ese Señor grande y temible, sino que más cercano. Hoy le podemos decir Padre. Ya no solo Señor, sino Padre, nuestro Padre. En ese momento cesará la infidelidad y le declarará fidelidad a Dios. ¿Cómo eso es posible? De una ruina en la relación, ahora ya hay decisiones del corazón en este pueblo. Israel dejaría a su amado Baal y se volvería a su esposo esperado Jehová. ¿Sabe lo que significa Baal? Como les decía, tiene que ver con este proveedor de la lluvia, pero en realidad era un nombre que incluía un conjunto de deidades de la costa de Filistea, de todo el valle de Mesopotamia. Había muchas y mucha diversidad de deidades creadas por los seres humanos. Es como decir, el dios de la lluvia, el dios del pan amasado, el dios de la carne con no sé qué. Se inventa, si los hombres somos así. ¿Sabían ustedes que en el panteón romano había miles de dioses? Y en el panteón griego igual. Somos muy creativos. Inventamos dioses donde no hay. Levantamos una piedra y hacemos un dios. Alguien agarra su alegría porque tiene un set de colección de cartas. Otro, sus dioses
su colección de conchitas y anda a tocarle la colección de conchitas, se muere. Eso es su Dios. Puede romper una relación si le rompen las conchitas. Suena chistoso, pero así somos. Amamos las cosas hechas más que al Creador. Amamos las cosas hechas más que a los seres humanos. Tercero, a tal punto llega esta promesa de matrimonio y nuevo casamiento precioso, de transformación, que Dios incluso iba a transformar el lenguaje obsceno, incluso le liberaría de los recuerdos de infidelidad. Verso 17, pero quitaré de su boca los nombres de los Baales. Ya no iba a nombrarlos nunca más de su boca, y nunca más mencionará sus nombres. Queridos, el mismo Dios que quitó la boca de ellas estos nombres de los Baales, también los borra de su memoria, para que alguien nunca más los nombre. Se olvidó. Todos sabemos que cuesta olvidar, ¿cierto? Pero a tal punto llegó la transformación de Dios en el corazón de este pueblo, y puede hacerlo, y lo hizo, y lo hace por medio de Cristo, es que ya dejamos atrás los dioses que amamos y empezamos a amar al Dios verdadero. Esa es una verdadera restauración. Incluso convierte el escenario inestable en un escenario de seguridad. En aquel tiempo, dice el verso 18, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. No, qué esposo es Dios, hermanos, qué esposo es Dios, que además nos puede hacer vivir seguros. ¿Qué te quita el sueño hoy? ¿Qué te quita el sueño? ¿Las cuentas? ¿Tus hijos? Quizás alguno no se ha convertido, está lejos del Señor. ¿O te está quitando el sueño cómo va tu matrimonio? ¿Te está quitando el sueño tu trabajo? ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Qué te quita el sueño? Acércate al esposo, a Dios, porque Él te hará dormir segura. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo el Señor me hace vivir. ¿Qué haces buscando paz en otro lugar? ¿Qué haces? Porque tienes un esposo que puede hacerte dormir tranquilo. Ese es Dios. Además, convierte esta amarga desesperación en un matrimonio permanente. El verso 19 es impresionante, mírenlo, y el 20. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a... Hermano, 3 veces, cada vez que usted ve en la Biblia 3 veces una misma idea, es un énfasis impresionante, porque en el lenguaje hebreo no hay superlativos, no existen los muy, no existe. En el hebreo, para exagerar superlativamente una idea, se repite, y cuando es 3 veces es el máximo. Es como si Dios nos dijera: me voy a casar contigo, y solo contigo, y nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, nunca. Ese es Dios, ese es tu Dios. No hay trabajo, no hay gobierno, no hay enfermedad que no permita que Dios cumpla su palabra. El nuevo matrimonio se va a sentar sobre 5 sólidos pilares. Fíjense: justicia, juicio, bondad, misericordia, fidelidad. ¿Qué más necesitas? Dime, ¿qué más necesitas? Busca a ese esposo, busca al Señor, clama a Dios,
Acércate a Él, arrepiéntete de tus pecados y búscale desesperadamente. Porque ese es el mejor matrimonio que puedes tener. Ese es el mejor matrimonio. Israel en ese momento, el nuevo Israel, ya no sería vista como adúltera, ya no sería como una prostituta. A tal punto llega el matrimonio nuevo, que es una nueva vida, y quedó atrás el pasado, porque Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso aquellos que han deshecho sus matrimonios. Dios los puede hacer nuevos. Segunda de Corintios, por favor, abra conmigo Segunda de Corintios capítulo 11 verso 2, porque aquí se está hablando de esta idea de que la que se le decía y se le podía enrostrar, eres una prostituta, Israel. Miren cómo Dios le va a llamar en el futuro. Segunda de Corintios 11 2, y ya estamos casi terminando. Dice, miren lo que dice el Señor: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Está entendiendo eso? El Señor hace nuevas tan profundamente las cosas que ya no hay recuerdos de la prostitución, y ahora la presenta como una virgen. Usted sabe cómo bromean en las bodas, ¿no? Cuando aparece una que no era tan, y viene de blanco. Siempre están esas arpías por ahí, de blanco, de blanco. ¿Lo ha visto eso por ahí? De blanco viene ella. Pero el Señor restaura a tal nivel las cosas que no solo se viene con un vestido blanco, viene virgen. Porque eso es lo que hace el Señor. Y a pesar de que somos pecadores, para Dios somos santos. Para Dios somos sus hijos. Somos su especial tesoro. Y nunca nos deja. Eso es lo que el texto promete. ¿Y saben cuándo eso está cumpliendo? Hoy. En Cristo eso está cumplido. El único que ha permitido que nosotros podamos ser santos, o sea, de ser prostitutos a ser vírgenes delante del Señor, es Cristo. Cristo nuestro Señor. Y finalmente esta maravillosa promesa de matrimonio plantea que toda la maldición que debiera ser justa por nuestros propios pecados, Dios la vuelve en bendición. Verso 21 al 23. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Esto es como si fuera un dominó, fíjense. Dios ahora está complaciendo al cielo, el cielo a la tierra al grano, el vino al aceite, y estos a Jezreel. Es como que viene de vuelta. Invirtió el orden. ¿Por qué? Porque recuerden el texto más arriba. Jezreel le pidió al trigo, al vino y al aceite. La tierra le pidió a la lluvia y al cielo. El cielo le pidió permiso a Dios. Y ahora de Dios, de arriba sale un sí. Y ahora viene de vuelta la bendición. Dios restaura a tal punto la bendición que lo que Dios había quitado, ahora lo devuelve. Porque toda la bendición viene de arriba hacia abajo. Los seres humanos buscan su bendición abajo, pero viene de arriba. Y lo que Dios hizo aquí, Él dijo, ahora, los clamores que llegaron aquí, porque los hombres le pidieron a la tierra, pidieron al vino, el vino le pidió a la tierra le pidió al cielo, el cielo le pidió a Dios, como si hablaran entre ellos. Ahora Dios le respondió arriba y empieza para abajo, y llega a los hombres, y finalmente le dice, ya no será Jezreel la desfavorecida, sino serás la llamada mi pueblo. Ya no será extraña, será mi pueblo. Hermanos amados, esta verdad es tan grande, que debiera llevarnos a alabar al Señor,
Porque Cristo el Señor es el que permite esto. Cristo el Señor es el que nos permite ser vistos ya no como los prostitutos paganos que vamos detrás de otros dioses, aunque sabemos que están aquí. Dios nos ve vírgenes. Y debido a eso es que nosotros buscamos la santidad. Debido a eso es que le tenemos que pedir perdón al Señor. Debido a eso es que nos comprometemos con Cristo. Y espero, hermanos, que este sermón le haga ver a Dios con mayor amplitud, con mayor asombro, porque ese es el tipo de Dios a quien cantamos, ese es el tipo de Dios a quien servimos. El Dios que en algunas partes se predica, que lo ponen simplemente como una caja pagadora, no solamente está distorsionando quién es Dios, sino que deshonra el nombre del Señor. Dios no es una caja pagadora. Él es el creador, el dueño, el Señor soberano de toda la creación. Y si hoy día estamos delante de Él escuchando su palabra, es porque Él te ama demasiado. Él te ama y a mí demasiado. Debiéramos estar, por decirlo de alguna manera, es como decir, tendríamos que llegar a ese punto: Señor, ya no me ames tanto. Debiéramos sentir vergüenza de que nos amen tanto, porque así es. Debiéramos mirarnos hacia adentro y sentir vergüenza que me ame así, sabiendo cómo soy. Y debiera llevarme a postrarme de rodillas y decirle: Señor, gracias. ¿Qué más puedo hacer? Darte gracias y alabarte y honrarte y decidir dedicar mi vida al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor,